Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a compartir juntos la meditación del propósito psicológico o la francmasonería en su video 5. Realmente un propósito largo pero maravilloso como todos. De igual manera, recordemos siempre, siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto con fidelidad tal como fue transmitido. Y recordemos también siempre que es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Y en este propósito lo hemos constatado de una manera extraordinaria y a cada paso. Después añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto del propósito. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Y no olviden descargar la obra completa de esa dirección www.srenodelaferrier.net. Nos vemos. Digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y volvamos a la lectura de nuestro propósito. Los Ebionim eran muy versados en las cuestiones ocultas. Ebionim, que significa pobre, en el sentido de abnegación como el Sanyasín de la India, era el nombre de los esenios de tendencia místico-revolucionaria. Se convirtieron más tarde en una secta cristiana de género disidente, pero que permaneció sobre todo crística. Es de esa cofradía que Jesús el Nazareno tomó una gran parte de sus conocimientos. Los Ebionim, también conocidos como Ebionitas, fueron un grupo fascinante dentro del cristianismo primitivo, y su historia está envuelta en misterio y debate. Veamos quiénes eran, porque sólo así podremos acercarnos al propósito del Maestre al habernos planteado el nombre de esta secta. ¿Quiénes eran los Ebionim? El término Ebionim proviene del hebreo que significa los pobres. Esto refleja tanto su estilo de vida austero como su énfasis espiritual en la pobreza voluntaria. Eran una secta judeocristiana que surgió en los primeros siglos de nuestra era, probablemente en el siglo I después de Cristo. Los ebionitas seguían la ley de Moisés estrictamente. Practicaban la circuncisión, observaban el sábado, cumplían las leyes dietéticas y celebraban festividades judías como la Pascua y Yom Kippur. Sus creencias religiosas tenían una cristología adopcionista. Recordemos que ya hemos visto ese término. Creían que Jesús era un hombre justo elegido por Dios como el Mesías, pero no aceptaban su divinidad ni el nacimiento virginal. Rechazaban doctrinas cristianas ortodoxas como la expiación vicaria de los pecados y consideraban a Pablo de Tarso un apóstata, mientras que veneraban a Santiago el Justo como el verdadero sucesor de Jesús. Usaban evangelios judeocristianos como el llamado Evangelio de los Ebionitas, además de la Biblia hebrea. ¿Dónde se encontraban? Se ubicaban principalmente en la región de Levante, a lo largo del Mediterráneo oriental, incluyendo zonas como Judea y Siria. Algunos estudiosos los vinculan con la comunidad de Qumran, cerca del Mar Muerto, por sus prácticas ascéticas y su énfasis en la ley, prácticas y estilo de vida. Vivían de forma ascética, practicaban el vegetarianismo religioso y realizaban baños rituales. Su estilo de vida reflejaba una búsqueda de pureza espiritual y fidelidad a las enseñanzas originales de Jesús según su interpretación. Tomemos dos aspectos sobre los ebionitas para ayudarnos a comprender por qué el Maestro los menciona: la expiación vicaria de los pecados
que es una doctrina central en muchas corrientes del cristianismo y que sostienen que Jesús murió en lugar de los pecadores, asumiendo el castigo que ellos merecían para reconciliarlos con Dios. ¿Qué significa vicario? El término vicario proviene del latín vicarius, que significa el que actúa en lugar de otro. Por tanto, expiación vicaria implica que alguien inocente sufre o paga por los pecados de otros. El fundamento teológico, según esta doctrina, la justicia divina exige una reparación por el pecado, pero el ser humano no puede ofrecer una expiación suficiente. Dios, en su misericordia, envía a Jesucristo como sustituto para que su sacrificio en la cruz sirva como pago por los pecados de la humanidad. Esta idea se basa en pasajes como Isaías 53, el siervo sufriente, y en textos del Nuevo Testamento, como Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Las diferencias con otras ideas de expiación: expiación personal, el pecador paga por sus propios pecados. Entonces, expiación vicaria, otro. En este caso, Cristo paga en lugar del pecador. Podemos darnos cuenta entonces que hay una diferencia fundamental entre la concepción de la Iglesia cristiana y la concepción de los ebionitas sobre esa idea de expiación. De igual manera, profundicemos aunque sea un poquito sobre aquello de que los ebionitas consideraban a Santiago el Justo como el verdadero sucesor de Jesús por razones profundamente ligadas a su visión del cristianismo como una continuación fiel del judaísmo. Escuchemos. Santiago, Jacobo, conocido como el Justo, fue líder de la Iglesia de Jerusalén, la primera comunidad cristiana compuesta mayoritariamente por judíos que seguían a Jesús como el Mesías. Era considerado hermano de Jesús, según la tradición, lo que le daba una legitimidad familiar y espiritual. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Santiago tuvo un papel decisivo al mediar entre los seguidores de la ley mosaica y los gentiles convertidos, lo que lo posicionó como una figura de autoridad moral y doctrinal. Los ebionitas valoraban la observación estricta de la Torá, y Santiago era famoso por su vida ascética, su devoción al templo y su justicia personal. Su apodo, el Justo, no era casual. Se decía que vivía como un nazareno, practicaba baños rituales, ayunaba frecuentemente y era respetado incluso por los fariseos. Para los ebionitas, esto lo convertía en el modelo ideal de seguidor de Jesús, mucho más que Pedro o Pablo. Rechazo de Pedro y Pablo. Los ebionitas rechazaban a Pablo, a quien consideraban un apóstata por abrir al cristianismo a los gentiles y por su teología que relativizaba la ley. También desconfiaban de Pedro, cuya figura fue más promovida por la Iglesia romana. En cambio, Santiago representaba la continuidad con el judaísmo, el liderazgo legítimo en Jerusalén y una interpretación más pura del mensaje de Jesús. Los ebionitas usaban textos judeo-cristianos como el Evangelio de los ebionitas, que se basaba en el Evangelio de Mateo y ponía énfasis en las enseñanzas de Santiago. Esto reforzaba su visión de que la sucesión espiritual debía pasar por él, no por figuras que promovían doctrinas alejadas del judaísmo. Para los ebionitas, Santiago el Justo no solo era el líder legítimo por parentesco y posición, sino que él era también el guardador de la ley, el modelo de justicia y el verdadero heredero del mensaje de Jesús. Su figura encarnaba el cristianismo como una reforma interna del judaísmo, no como una nueva religión. Y este punto es clave para entender el por qué el maestro nos está llevando a este tema. La iglesia primitiva, especialmente los padres de la iglesia como Ireneo, Orígenes y Epifanio, los etiquetó como heréticos por varias razones. Como hemos visto, la negación de la divinidad de Jesús, el rechazo del nacimiento virginal y la resurrección, la fidelidad a la ley de Moisés, el rechazo a Pablo, la separación eclesial, pues no reconocían la autoridad de Pedro ni a la iglesia romana, lo que los hacía ver
como cismáticos. Entonces, en resumen, los ebionitas fueron una voz disidente que obligó al cristianismo a definirse con mayor claridad. Aunque fueron condenados como heréticos, su existencia revela que el cristianismo no nació monolítico, sino como un mosaico de interpretaciones en tensión. Volvamos al propósito. Los esenios, como los templarios, fueron ejemplos tipo de representantes de la francmasonería, verdadera en su aspecto tradicional. Jesús también fue reconocido como gran maestre y Jacques de Molay muy venerado. A ello es preciso agregar que todos los instructores de la humanidad están reconocidos en la masonería: Viracocha, Quetzalcóatl, Krishna, Gautama el Buda, Zoroastro, etc. Este tema es fascinante y puede parecer complejo si uno lo toma de manera literal. La relación entre figuras espirituales históricas y la tradición masónica forma parte de una corriente esotérica e interpretativa, más que una posición histórica verificable, ¿verdad? Lo que plantea, por lo tanto, el maestre no es historia en sentido académico, sino una lectura en donde se destaca el papel de ciertos personajes en la evolución espiritual de la humanidad. En ese marco, los esenios, los templarios, Jesús y otros instructores son vistos como manifestaciones de una sabiduría perenne que la masonería busca preservar y transmitir. Con esa idea y volvamos al propósito. Bien entendido, la banderola con los 4 viajes simbólicos del segundo grado enseña al compañero a meditar sobre Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras. Sin embargo, el masón prosigue sus estudios sobre los grandes filósofos de todos los tiempos. Chilón, por ejemplo, no puede ser excluido. Se ha dicho que fue iniciado en los misterios de Eleusis hacia el 52ª Olimpiada. Fue uno de los 7 sabios de Grecia que vivió retirado sin ambición en medio de la consideración general, siguiendo su máxima: es preciso apresurarse siempre, lentamente. Este filósofo de Lacedemonia murió en un exceso de alegría en Pisa, abrazando a su hijo que acababa de ser coronado en los Juegos Olímpicos. La inscripción "Conócete a ti mismo", que se encontraba en el frontispicio del templo de Delfos, se debió a él. El maestre de igual manera plantea una interpretación esotérica y simbólica de la masonería, que conecta sus enseñanzas con la sabiduría ancestral de Grecia. Los 4 viajes simbólicos del segundo grado, por ejemplo, en el segundo grado masónico llamado compañero, el iniciado realiza viajes simbólicos que representan etapas del conocimiento. En muchos rituales se invita a meditar sobre figuras como Solón, que fue un legislador ateniense, símbolo de justicia y equilibrio social; Sócrates, el más conocido por nosotros, maestro del diálogo y la introspección, emblema del "conócete a ti mismo"; Licurgo, que fue un reformador de Esparta, modelo de disciplina y orden; y Pitágoras, ¿cómo no reconocerlo si nos ha entregado tanto en este propósito 24? Filósofo y místico vinculado a la armonía, los números y la iniciación. Estas figuras no solo representan filosofía, sino virtudes iniciáticas que el masón debe cultivar, que el iniciado debe cultivar: sabiduría, templanza, justicia y conocimiento profundo. Y tal vez la sorpresa es Chilón de Lacedemonia, un sabio olvidado. El maestre lo reivindica como parte de ese linaje de sabiduría, puesto que Chilón fue uno de los 7 sabios de Grecia, conocido por sus máximas éticas y su influencia en la formación del pensamiento helénico. Y como dice el maestre, él reconoce que aquel "conócete a ti mismo" es de Chilón. Entonces, la masonería especulativa, especialmente en su versión más esotérica, considera que los grandes sabios de la humanidad, no solo griegos, sino también egipcios, hindúes, persas y americanos, fueron instructores iniciáticos, transmisores de una sabiduría universal. Así, el maestre traza una línea iniciática que une
La iniciación, la masonería con los antiguos misterios de sabios de Grecia. No lo tomemos como una afirmación histórica literal, sino como una lectura simbólica que enriquece el camino del masón, que enriquece el camino del iniciado con ejemplos de virtud, de sabiduría, de conocimiento. Volvamos al propósito. Sin embargo, no es posible establecer completamente una lista de todos los autores doctos en esta materia. Por otra parte, ciertos filósofos son estudiados a título de documentación general, sin ser considerados realmente como expositores de una enseñanza masónica. Jacobo Böhm, aceptado por numerosas asociaciones esotéricas, no es típicamente masón, sino más bien un iluminado. Él recibió, sin embargo, la iniciación compañérica. Simple zapatero de oficio, Jacobo Böhm, a quien se denominó con gusto el teósofo teutón, 1575-1624, fue un hermetista de talento. Ahora el maestro traza una línea entre los filósofos esotéricos que han influido en la masonería y aquellos que, aunque no fueron masones en sentido estricto, comparten su espíritu iniciático. Por eso es que el caso de Jacobo Böhm es especialmente interesante. Escuchemos algunos elementos sobre él. Jacobo Böhm, el teósofo teutón, nacido en 1575 en lo que hoy es Polonia. Böhm fue un zapatero de oficio, sin formación académica formal, pero con una profunda vida interior. A los 25 años tuvo una experiencia mística que lo llevó a desarrollar una visión teosófica del universo, donde Dios, la naturaleza y el hombre están interconectados en una danza de luz y oscuridad. Su obra más conocida, Aurora, 1612, fue escrita bajo el impulso de Dios, según él mismo decía, y contiene reflexiones sobre la esencia divina, el bien y el mal y la estructura espiritual del cosmos. Fue masón. Históricamente, Jacobo Böhm no fue miembro de ninguna logia masónica, ya que vivió antes del surgimiento formal de la masonería especulativa en 1717. Sin embargo, muchas asociaciones esotéricas posteriores, incluyendo corrientes masónicas más místicas, lo han considerado un iniciado espiritual, alguien que alcanzó el conocimiento por vía interior, no por ritual externo. El término iniciación compañérica que menciona el maestro parece referirse a una iniciación simbólica vinculada al segundo grado masónico, compañero, donde se busca el conocimiento profundo del mundo y del ser. Böhm influyó en pensadores como Hegel, Schelling, William Blake y en corrientes como la Rosacruz, el martinismo y algunas ramas de la masonería adogmática. Su visión del universo como una estructura simbólica y espiritual, donde el mal es parte del proceso de evolución, resuena como la idea masónica de transformación interior a través del trabajo personal. Böhm es considerado como un hermetista, es decir, alguien que estudia los misterios ocultos del universo, siguiendo la tradición de Hermes Trismegisto. Su enfoque no es racionalista, sino intuitivo y simbólico, lo que lo convierte en un iluminado más que en un filósofo sistemático. Tanto lo que nos dice el maestre como lo que hemos logrado profundizar, Jacobo Böhm, aunque no fue masón en sentido formal, su vida y obra encarnan muchos de los valores que la masonería reverencia: búsqueda de la verdad, transformación interior y conexión con lo divino. Por eso es estudiado como parte de ese patrimonio espiritual que nutre la tradición iniciática. Continuemos con el propósito. Se puede recurrir a autores universalmente reconocidos en cuestiones masónicas, como Frodel en su obra El pensamiento masónico y su legitimidad, o también la idea masónica y su justificación, o mejor aún Krause, autor de una obra más célebre, los 3 documentos artísticos más antiguos de la hermandad masónica, aparecida en 1811 en Dresde, Joseph Gabriel Findel, y publicada en 1898. Findel fue un destacado historiador de la masonería y autor de varios textos fundamentales sobre el tema. Krause relata en particular la esencia y el objeto de la francmasonería.
cuyo texto más antiguo sería un documento publicado en 1753 y cuyo original ha sido imposible encontrar. Se trataría de un diálogo entre el rey Enrique VI de Inglaterra interrogando a un masón sobre los misterios, y el cual fue reproducido también en los anexos de las constituciones de la Gran Logia de Inglaterra. Kurt de Gibelin es el autor de 9 volúmenes que forman El mundo primitivo, donde claves del lenguaje simbólico y de las alegorías de los antiguos. Él fue el primero en atraer la atención sobre el tarot, libro egipcio cuyas láminas se han hecho muy conocidas de los profanos. En esos escritos, Kurt de Gibelin, 1773-1784, no se encuentra gran huella de la masonería simbólica, pues se trata sobre todo de cuestiones superiores. Jean M. Ragon es el guía de todos los verdaderos francmasones. Es el autor de numerosas obras de ocultismo, curso filosófico e interpretativo de las iniciaciones antiguas y modernas, la misa y sus misterios comparados a los misterios antiguos, masonería oculta e iniciación hermética, etc. Es el fundador de la sociedad masónica Los Trinos Sofistas en 1805. En 1853 escribió su obra más importante, Ortodoxia Masónica. Es preciso citar igualmente a Oswald Witt, el autor de numerosas obras de ocultismo en general y de francmasonería en particular. El general Albert Pike, nativo de Arkansas en los Estados Unidos, poeta, jurista, militar, filósofo platónico, hermetista y cabalista. Fue uno de los más célebres francmasones americanos. Durante 22 años fue el soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 para los Estados Unidos. Políglota, erudito, se le llamaba a veces el maestro constructor. Fue maestro de arte en 1859. Algunos no han dudado en llamarlo el Homero de América, y se le compara con gusto a Albertus Magnus, Alberto el Grande, maestro de Santo Tomás de Aquino. El general Pike, 1809-1889, quedó como guía precioso para todos los masones. Varias obras suyas no han sido publicadas, sus archivos eran muy importantes y se han encontrado manuscritos muy edificantes sobre sus conocimientos de Kabbalah, hermetismo, orientalismo, etc. Deberían citarse aún muchos otros, aparte de los ya mencionados, pero las personas interesadas encontrarán por sí mismas las obras más especializadas. A título de ejemplo es bueno ver la práctica de la antigua francmasonería turca, que apareció en Leipzig en 1924 bajo el título La Clave, que proporciona el conocimiento de la alquimia. Su autor, el barón Rudolf von Sebottendorf, antiguo redactor principal de Revista Astrológica, o más literalmente Panorama Astrológico, ha escrito, entre varias obras de hermetismo, una historia de la astrología. Nosotros podemos darnos cuenta de que el maestro lo que nos manifiesta a través de todos estos autores, sus contribuciones, los libros que han publicado, etc., es que la masonería no solo se limita a rituales simbólicos, sino que dialoga con corrientes filosóficas, esotéricas y espirituales de distintas épocas. Autores como Krauss y Findel buscan fundamentos históricos y éticos, mientras que Ragon, Witt y Pike exploran dimensiones ocultas y simbólicas. La obra de Kurt de Gibelin y de Sebottendorf muestra cómo la masonería se ha entrelazado con el hermetismo, la astrología y la alquimia en busca de una sabiduría universal. Y eso es lo que se hace en la obra. Esto me hace recordar a mí algo que el maestro dice en uno de los grandes mensajes, la tolerancia. La tolerancia que implica que no es que yo le digo a la otra persona, sí, por respeto, piensa nomás como quieres. Eso no es tolerancia. Y el maestro dice que la única posibilidad que nosotros podemos lograr es, no sé si mérito o virtud, pero tolerancia con mayúsculas es a través del conocimiento.
se va desplegando ante nosotros todas las tradiciones, todas, todo lo que conocemos a lo largo de los propósitos psicológicos, tradiciones de Oriente, de Occidente, tradiciones que todavía están vivas, otras que forman parte de la historia de la humanidad, y entonces el respeto y la verdadera tolerancia. Volvamos al propósito. Un gran tema que ha hecho correr mucha tinta es el de saber si San Pedro es verdaderamente el único y verdadero depositario de las enseñanzas de Jesús. Se sabe que Jesús había dicho: tú eres feliz, Simón, hijo de Jonás, ya que no son la carne y la sangre los que te han revelado esto, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Es fácil de apreciar fonéticamente que el nombre Pedro, Pierre, equivale en francés a la palabra piedra, pero esto no se aplica igualmente en inglés. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18 de la King James Version. Ya no es cuestión de una piedra que se dice stone en inglés, sino de una roca, rock en inglés, lo cual no equivale ya ni fonética ni etimológicamente al nombre de Pedro. En otras lenguas esto se convierte en menos comprensible, pero no insistamos más sobre aquello que es sin embargo importante, aún en los valores simbólicos. Enseguida Jesús dice aún en el versículo siguiente: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Naturalmente se trata de llaves simbólicas, visto que Jesús no poseía iglesia material, es decir, ningún templo construido de manos de hombre, y no tenía ninguna necesidad de dar llaves con el fin de abrir puertas de recinto. Dicho de otra manera, Jesús remitió bases de enseñanza, llaves de lenguaje, fórmulas, principios de los esquemas, como se diría en Kabbalah. Es decir, en el mismo sentido que se da el valor de pi para encontrar la superficie de un círculo. Jesús traspasó a su discípulo una iniciación para transmitir a los otros. Elevándose por encima del texto se podría comprender así: tú eres un elegido, Simón Kefas, ya que no es tu razonamiento ni aún tu intuición lo que te ha revelado eso, sino Dios, el principio de arriba, y yo te doy un nuevo nombre de apóstol como piedra angular sobre la cual mi enseñanza exotérica se hará conocer. Voy ahora a otorgarte las bases, a darte el esquema, a explicar las reglas fundamentales. Pero, ¿es eso toda la enseñanza? Esa iglesia es la reserva de moral desde el punto de vista social, en la cual serán conservadas las lecciones para las masas. Es el templo visible, el lado material indispensable para los hombres que piden cosas simples. El maestro hace una lectura hermosa, esotérica y simbólica del pasaje de Mateo 16, versículos 17 al 19, que ha sido uno de los más debatidos en la historia del cristianismo. Una síntesis interpretativa que conecta el texto bíblico con la tradición iniciática, la simbología masónica y la teología mística. Hagamos esa síntesis para que nos ayude a comprender el mensaje profundo del Maestro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En griego el juego de palabras entre Petros, Pedro y Petra, roca, sugiere una doble lectura. Pedro como persona y la confesión de fe que acaba de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como fundamento espiritual. El maestro destaca que en inglés Peter y rock no tienen relación fonética, lo que rompe el simbolismo lingüístico y abre la puerta a una interpretación más abstracta. La roca no es Pedro, sino el principio revelado. En la lectura esotérica, Pedro no es simplemente un hombre, sino un arquetipo del iniciado que recibe la revelación directa del principio de arriba, es decir, de la divinidad. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves no son objetos físicos, sino símbolos de acceso al conocimiento espiritual. En la tradición cabalística, los esquemas representan estructuras de pensamiento y lenguaje que permiten comprender lo divino. El libro compara esto con el número pi,
que permite calcular lo invisible, la circunferencia desde lo visible, el radio. Así, Jesús estaría entregando a Pedro las fórmulas, los códigos, los principios para transmitir su enseñanza exotérica, la parte accesible al público pero basada en una estructura iniciática. ¿Qué significa iglesia en este contexto? El maestro sugiere que la iglesia no es una institución física, sino una reserva moral y pedagógica para las masas. Es el templo visible necesario para quienes buscan respuestas simples, mientras que la enseñanza profunda queda velada para los iniciados. En este sentido, Pedro sería el portador del mensaje externo, mientras que otros discípulos como Juan o Santiago el Justo podrían representar el aspecto esotérico o interior del mensaje de Jesús. Pedro es visto como el primer transmisor de una enseñanza estructurada, no como el único depositario de la verdad. La roca es el principio revelado, la base sobre la cual se construye el edificio doctrinal. Las llaves son instrumentos de acceso, no de control, y representan el poder de abrir caminos de comprensión espiritual. Este enfoque que nos da el maestro no niega la interpretación tradicional de la tradición cristiana, pero la trasciende, proponiendo que el mensaje de Jesús tiene capas de lectura, una para el pueblo, otra para los discípulos y otra para los iniciados. Y luego esa relación de Pedro, no como individuo, sino como la roca que sostiene esa enseñanza exotérica. Realmente es hermoso. Es hermoso. Volvamos al propósito psicológico. Pero existe una enseñanza esotérica, una lección para los discípulos. Tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis llevarlas ahora. Juan 16:12. Es un hecho que Jesús hablaba de una manera a la masa y de otro modo a sus discípulos, pero aún estos debían perfeccionarse, ser más iniciados, para continuar la totalidad de la enseñanza del Maestro. Entonces, Simón Pedro sería el depositario del esoterismo y otro discípulo debería ser el depositario del esoterismo. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: Tú no puedes seguirme ahora donde yo voy, pero me seguirás más tarde. Juan 13:36. ¿No sería esa la indicación de que una enseñanza oculta debería ser dada y que Pedro no podía soportar? ¿No son esas 3 veces que Pedro negó a su maestre la indicación de su falta de preparación para la lección esotérica? La Biblia nos enseña aún que, habiéndose separado de sus discípulos, Jesús fue alcanzado por Pedro, que quería impedir que Juan lo siguiera. A lo cual respondió el maestre: Yo tengo también necesidad de él. Si Pedro recibió las llaves de la enseñanza esotérica, es casi certero que Juan recibió las llaves del esoterismo. Pedro sería el representante de la iglesia visible, entendido en el sentido de la enseñanza visible y para todos, la manera como el maestro hablaba a las masas, y Juan, el representante de la iglesia invisible, en el sentido de la enseñanza esotérica, aquella que el maestro reservaba justamente a sus discípulos. La epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: Tenemos muchas cosas que decir sobre eso y cosas difíciles de explicar, porque vosotros os habéis convertido en lentos para comprender. Vosotros, en efecto, que desde hace largo tiempo deberíais ser maestros, tenéis aún necesidad de que os enseñe los primeros rudimentos. Se trata pues de una enseñanza iniciática, de la necesidad de lecciones por grados. Ese sería el dominio de los niños de la luz, como dicen aún los iniciados para designar a los francmasones. El maestre desarrolla una interpretación profundamente iniciática del mensaje de Jesús, en la que se distingue entre una enseñanza exotérica, pública, accesible a todos, y una enseñanza esotérica, reservada, transmitida por grados a los discípulos preparados. Esta visión tiene raíces tanto en el gnosticismo cristiano como en la estructura simbólica de la masonería, y lo que hemos leído es una síntesis muy rica de ambas tradiciones. Veamos solo un poquito más sobre
es enseñanza esotérica. La enseñanza esotérica en el cristianismo primitivo. Veamos las claves bíblicas que sustentan esta visión. Juan 16:12. Tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis llevarlas ahora. Jesús reconoce que hay verdades más profundas que requieren madurez espiritual para ser comprendidas. Juan 13:36. Tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Indica que el camino iniciático requiere preparación y que no todos están listos al mismo tiempo. Negaciones de Pedro. En la lectura esotérica, las 3 negaciones simbolizan la inmadurez iniciática de Pedro, su apego al mundo exterior y su falta de comprensión profunda. Preferencia por Juan. Cuando Pedro intenta impedir que Juan siga a Jesús y Jesús responde, yo tengo también necesidad de él, se interpreta como una confirmación del rol esotérico de Juan, el discípulo amado, símbolo del alma receptiva. Esta dualidad aparece también en el contraste entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, que es considerado por muchos estudiosos como el más místico y simbólico, el Evangelio teológico, lleno de claves iniciáticas. El término Frimesen que menciona el maestre, niños de la luz, es una etimología esotérica que algunos autores vinculan con el antiguo Egipto. Fre igual luz, Mesen igual hijo, aunque no es reconocido oficialmente por la masonería regular. Expresa bien la idea de que el iniciado es alguien que nace de nuevo en la luz del conocimiento. Exploremos cómo toda esta visión se refleja en el grado 18, Caballero Rosacruz, que trata directamente sobre la enseñanza oculta de Cristo y que nos corresponde en un momento sumamente importante de nuestro camino iniciático a nosotros, a cada uno de nosotros. El grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, conocido como Caballero Rosacruz, es uno de los más simbólicamente ricos y espiritualmente profundos dentro de la masonería. Este grado representa una síntesis entre el cristianismo esotérico, el hermetismo y la filosofía iniciática, y guarda una estrecha relación con la idea de una enseñanza secreta transmitida por Jesús a sus discípulos más preparados. Es el cuarto y último grado del capítulo Rosacruz y uno de los más elevados en términos simbólicos antes de entrar en los grados filosóficos superiores. Se centra en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero no desde una perspectiva dogmática, sino como un arquetipo iniciático, el maestro que muere para renacer en el discípulo. El iniciado en este grado es llamado soberano príncipe Rosacruz, lo que indica que ha alcanzado un nivel de comprensión espiritual que trasciende la forma externa de la religión. El grado 18 se vincula directamente con la idea de que Jesús transmitió una enseñanza secreta, accesible solo para quienes estaban preparados. Esto se refleja en la distinción entre Pedro y Juan. Pedro representa la iglesia visible, Juan la enseñanza oculta. El grado Rosacruz se alinea con Juan, el discípulo amado, símbolo del alma receptiva. La frase «tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis llevarlas ahora» de Juan 16:12 es interpretada como una referencia directa a la iniciación por grados, tal como ocurre en la masonería. El iniciado Rosacruz no se limita a repetir dogmas, sino que vive el misterio, lo encarna, lo contempla y lo transmite desde la experiencia interior. El objetivo no es la creencia, sino la sabiduría. Se busca la contemplación de la verdad inimitable, como dice el ritual, y el conocimiento de los objetivos divinos y trascendentes. El grado no es cristiano ni anticristiano, sino transreligioso, en el sentido de que reconoce en Cristo un modelo iniciático universal, no exclusivo de una confesión. El grado 18, Caballero Rosacruz, representa entonces el momento en que, como iniciados, trascendemos la forma externa de la religión
y accedemos a su núcleo simbólico y espiritual. Es, por lo tanto, una invitación a vivir la enseñanza de Jesús como un camino de transformación interior, donde la cruz no es sufrimiento, sino estructura, y la rosa no es adorno, sino floración del alma. ¿Para qué más palabras de este momento? Cada alma siente, sabe lo que tiene que hacer. Nosotros volvamos a la lectura del propósito. La francmasonería dataría de ese momento. No es imposible, pero hemos visto que ella puede también existir mucho antes como escuela iniciática, como colegio del gran saber, pero que no estaba necesariamente dentro de una organización oculta en esas épocas. Los esenios dan una prueba flagrante de que ellos mismos estaban repartidos ya en una administración exotérica y una organización esotérica, al igual que las caballerías lo fueran después, pero en última instancia formaban una sola y misma orden. Jesús, quien de los 12 a los 30 años fue iniciado a todos los misterios entre los decenios, una vez maestro se hizo un nazarí, término hebreo equivalente de yogi, de sadhu, de sannyasín entre los hindúes, lo cual hace pensar en la posible interpretación del célebre INRI como yogi nazareno, rey de los iniciados. El gran maestro nazareno preparó entonces en su calidad de instructor de la humanidad un movimiento universal para esa nueva era de los peces, que acababa de abrirse. La edad pisciana, época astronómica Piscis, tendría su misión exotérica pública y su orden iniciática esotérica. Y el maestre confió la misión pública a Pedro y la orden esotérica a Juan. Mateo, en su Evangelio 17, versículo 1, relata: 6 días después Jesús tomó a Pedro con él, a Santiago y a Juan su hermano, y los condujo a un lado. Parece ser que fue en ese momento que él les confió una misión con instrucciones precisas para cada uno. La cita de Mateo 17:1 y la transmisión de misiones se refiere a un pasaje que el maestro nos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y esto tiene relación a la transfiguración, un momento de revelación espiritual. El maestro interpreta este evento como una asignación de roles iniciáticos. Pedro, encargado de la enseñanza externa, moral y estructural. Santiago, puente entre ambos mundos, figura de equilibrio. Y Juan, receptor de la enseñanza profunda, contemplativa, mística. El maestro propone que Jesús fue un maestro iniciado que estructuró su enseñanza en estos 3 niveles. Esta visión que nos transmite el maestro se conecta con los textos gnósticos, los misterios antiguos o incluso con la astrología iniciática. 3 campos que se entrelazan profundamente con la visión iniciática de Jesús, especialmente en relación con la era de Piscis. Cada uno de ellos aporta una etapa o una capa distinta al entendimiento esotérico del cristianismo. Veamos al menos 2 de ellos. Los textos gnósticos, la enseñanza secreta de Jesús, los evangelios gnósticos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad revelan una imagen de Jesús muy distinta a la que ofrece el cristianismo institucional. Jesús no es presentado como un redentor que muere por los pecados, sino como un maestro de sabiduría que guía a sus discípulos hacia el autoconocimiento. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, lo que sugiere que la salvación no es externa, sino una revelación interior. Estos textos fueron excluidos del canon bíblico porque desafiaban la autoridad eclesiástica al proponer que cada ser humano tiene una chispa divina que puede despertar sin intermediarios. En este contexto, Juan representa al discípulo gnóstico, el que recibe la enseñanza profunda, mientras que Pedro encarna la estructura externa de la fe. Astrología iniciática y la era de Piscis. La astrología iniciática no predice el futuro, sino que lee los símbolos del cielo como reflejo del alma. En este marco, la era de Piscis, aproximadamente desde el siglo I hasta mediados del siglo XX, está marcada por el símbolo del pez,
que fue el emblema del cristianismo primitivo. Piscis representa la dualidad espiritual, dos peces nadando en direcciones opuestas como la tensión entre el dogma y la gnosis. Jesús inaugura esta era como maestro pisciano, ofreciendo una enseñanza que tiene dos caras, una exotérica para las masas, Pedro, una esotérica para los iniciados, Juan. La transición actual hacia la era de Acuario se interpreta como el despertar de la conciencia, donde la humanidad está llamada a recuperar el conocimiento perdido y a vivir la espiritualidad desde la experiencia directa. Todo lo que el maestro nos enseña va hacia una visión poderosa, Jesús como maestro iniciado, que transmite una enseñanza universal, estructurada en niveles y conectada con los ritmos cósmicos. Volvamos al propósito psicológico. En lo que se relaciona con Santiago, se sabe, por otra parte, que un grupo llamado de Santiago el Menor desembarcó en el sur de Francia para formar un movimiento del cual una parte de la francmasonería reclama aún hoy día su descendencia directa. Esta mención forma parte de una tradición esotérica y simbólica que vincula a ciertos apóstoles, en este caso Santiago el Menor, con movimientos iniciáticos que habrían influido en el desarrollo de corrientes como la francmasonería. Aunque no hay evidencia histórica directa que confirme el desembarco de un grupo liderado por Santiago el Menor en el sur de Francia, esta idea se entrelaza con leyendas similares sobre otros apóstoles, especialmente Santiago el Mayor y María Magdalena, que tienen una profunda y fuerte presencia en la tradición mística del sur de Francia. La afirmación de que un grupo vinculado a Santiago el Menor desembarcó en Francia y fundó un movimiento iniciático es parte de esa lectura simbólica y esotérica de la historia cristiana. Y aunque no esté respaldado por fuentes históricas convencionales, no es posible negar que forma parte del imaginario espiritual que nutre a ciertas corrientes masónicas, especialmente aquellas que buscan raíces profundas en la tradición judeocristiana. Volvamos al propósito, pero regresemos aún sobre esas misiones de Santiago, de Juan y de Pedro. Es eso lo que analizaremos quizás en la continuación de la serie de propósitos psicológicos. Sea como sea, no nos queda más que terminar formulando votos porque este pequeño folleto sea comprendido en el sentido exacto, o al menos correcto, de aquellos que queremos expresar. No se trata de críticas destructivas, sino de declaraciones que son hechas, puede estarse seguro de ello, con un sentimiento absolutamente imparcial. Estas páginas se dirigen tanto al profano como al francmasón, por lo tanto que sean interpretadas con cualidades suficientes para una buena y sana comprensión. Todo constructor que posea los dones y la idoneidad requeridos. Esta frase final con la que el maestro termina este propósito, cierra este propósito, es una clave simbólica que resume el espíritu iniciático de todo el propósito psicológico 24. Vamos a descomponerla para comprender su profundidad. Todo constructor que posea los dones y la idoneidad requeridos. La interpretación iniciática constructor no solo se refiere al oficio físico, sino al arquitecto interior, al iniciado que trabaja sobre sí mismo para edificar su templo espiritual. Dones alude a las cualidades del alma: sabiduría, discernimiento, humildad, voluntad. Identidad implica estar preparado para recibir la enseñanza, es decir, haber pasado por las pruebas necesarias para comprender los misterios. En el contexto masónico, esta frase se dirige tanto al profano, quien aún no ha sido iniciado, como al francmasón, quien ya ha comenzado el camino, recordándoles que la comprensión verdadera no depende solo del acceso al conocimiento, sino de la preparación interior. ¿Por qué es significativa esta frase con la que termina el propósito 24 del maestro? Porque es una invitación a la lectura simbólica. No basta con leer, hay que interpretar con profundidad. Reconoce que la sabiduría iniciática no se impone,
sino que se revela a quien está listo. En la tradición masónica, esta idea está presente desde el grado de aprendiz. El iniciado debe afilar sus herramientas interiores antes de comprender los secretos del arte. Esta frase es como la firma espiritual del maestre, un recordatorio de que el conocimiento esotérico está disponible para todos, pero solo florece en quienes han cultivado el terreno interior. Es también una forma elegante de cerrar el texto con una llamada al despertar, al trabajo consciente y a la búsqueda de la luz. El propósito fue publicado en febrero de 1958, pero no es posible cerrar sin que realmente no hiciéramos un pequeño resumen de este laberinto como camino iniciático. Como ustedes saben, yo escribo todo, porque mi memoria no guarda todo. Y he escrito lo que mi alma ha visto, cerrando el propósito psicológico. El conocimiento simbólico no se acumula como datos. Se respira, se vive, se integra, se realiza. Así lo hemos experimentado desde el propósito 1. Ahora que hemos llegado al centro, comprendemos que los propósitos forman un laberinto. Un símbolo que no se atraviesa corriendo, sino caminando con el alma abierta. El laberinto, que es un arquetipo universal presente en culturas tan diversas como la griega, la egipcia, la celta, la cristiana, la budista, etc., en todas ellas representa un viaje interior, un proceso de transformación espiritual. ¿Qué lo hace iniciático? Tiene una sola entrada, como la vida misma, que comienza en un punto de origen. No es un laberinto de múltiples salidas, sino un camino único que lleva al centro. El centro representa la revelación, el despertar, el encuentro con el yo profundo y con lo divino, sentirnos transformados con una nueva conciencia. Esto es lo que alcanzamos en el propósito 24. Al ingresar por el laberinto en el propósito 1, compartí un gráfico que sin saberlo ya contenía esta clave. Hasta mi tercera ronda, por el camino iniciático de los propósitos, creí que el centro sería hallado en el propósito 36. Hoy rectifico. El centro se encuentra al término de los 24 propósitos psicológicos que constituyen los misterios menores. En este propósito 24 hemos encontrado la puerta, formado por Isis y Neftis, teniendo entre ellos el cadáver de Osiris, aquel que entró como Dios y fue destrozado desde el propósito 1. Pasamos por la mandorla de las diosas hermanas, renacidos, atravesamos las 2 columnas que sostienen el espacio donde se manifiesta el nombre de Dios. Nos sentimos como iniciados entre 2 columnas, de pie y a la orden, listos para cruzar el umbral del templo. Y musitamos la consigna. Me pongo derecho, alineo mi ser y me entrego al misterio. El alma comprendió que habíamos encontrado la alineación. Estábamos en el centro, en el invariable medio, erguidos verticalmente entre cielo y tierra. Pero con humildad comprendimos que esa alineación no dependía de nuestra voluntad, sino de la ley superior. Se nos entregó la palabra secreta y se nos reveló la gran obra menor. El alma como rosa florece en medio de la cruz, la materia y el sufrimiento. El fuego espiritual purifica y permite renacer. Esa es la cumbre de los misterios menores, transmutación interior real. El maestro nos remitió al libro de René Guénon, ojeada sobre la iniciación, recordándonos que los símbolos de este propósito son polares, van más allá de lo manifestado y de lo horizontal. Aquí termina la transmisión de los misterios menores que inició en el propósito 1. Hemos llegado a la iniciación de los constructores y a detenernos en aquello de la influencia espiritual. Recibimos entonces las divisas masónicas, después de las tinieblas la luz, la chispa al instante de la revelación, orden desde el caos, el proceso, la estructuración del ser tras esa revelación,
Ambas se integran y forman parte de una misma cadena simbólica iniciática. Son también el reflejo de Fiat Lux, el hágase la luz del Génesis, que inicia la creación del cosmos desde el caos primordial. El alma siente que debe realizar este final del propósito psicológico 24 para dar el salto a los misterios menores. El laberinto ha cumplido su función, no de enredo, sino de gestación. Los misterios menores nos han conducido al centro, allí donde se entrega la palabra, se nos entrega la rosa en medio de la cruz, con la luz nacida de las tinieblas y el orden surgido del caos. El alma está erguida, alineada, preparada. Aquí concluye una etapa y desde aquí se abre el umbral de los misterios mayores. Y el alma dispuesta a caminar por ellos, recordando siempre que el objetivo es la transmutación interior, de Malkut material a Keter espiritual, y luego más allá del Adán Kadmon, hombre universal, hacia el Ain, el misterio supremo. Gracias por estar juntos. Gracias por caminar juntos este laberinto maravilloso. Nos vemos en la próxima.